Bienvenido, ¿cómo estás? Me da gusto que te hayas conectado con nosotros. Te damos las gracias porque nos has abierto las puertas de tu casa, pero sobre todo las puertas de tu corazón. Te damos la más sincera bienvenida. Esperemos en Dios que a través de esta reflexión podamos tener una experiencia con Jesús. Es Jesús, es el Espíritu Santo que nos ha conectado nuevamente. Hoy vamos a hablar de la última plática sobre esta sección que estuvimos hablando semana tras semana, semana tras semana. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema sobre permanecer y perseverar. Eso es lo que vamos a hablar. Pero quiero decirte que permanecer y perseverar es una invitación que te hacemos a ti y a todas las personas que de una manera u otra hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Cuando tú ya has sido evangelizada o evangelizado, es necesario formar parte de una comunidad. Si tú ya recibiste la buena nueva, ya alguien te habló de Dios, alguien te habló de Jesús, alguien te habló del Espíritu Santo, alguien te habló de nuestra Madre, la Virgen Santísima, necesitas formar parte de una comunidad. Eso lo compartíamos la vez pasada. ¿Por qué? Porque es necesario mantenernos en comunión con el Señor a través de la comunidad. Por eso el tema de hoy, que decimos se llama permanecer y perseverar, es para hacerte la invitación a ti y a todos tus familiares para que de alguna forma u otra nos conectemos a la semana o cada día, depende de tu tiempo, pero estemos conectados con la parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo. Te digo eso, te digo hermano, te digo hermana, porque es necesario formar parte de una comunidad. Hay varios puntos que quiero compartir contigo, varios puntos sobre este tema de cómo permanecer en la presencia de Dios. ¿Cómo estar conectados de alguna forma? Vamos a ver 5 puntos, lo vamos a ver rápidamente. ¿A qué me lleva eso? Bueno, esos 5 puntos, el primero nos invita a ser discípulos y apóstoles. Esas reflexiones que hemos visto nos debe de empujar el Espíritu Santo para ser discípulos o discípulas de Jesús. ¿Qué es un discípulo? Bueno, un discípulo es aquella persona que está a los pies de Jesús a través de la oración. Yo sé que tú eres un discípulo. Yo sé que tú de alguna forma estás sirviendo a Dios en el apostolado, en donde tú te encuentres. Pero ser discípulo significa evangelizar, llevar la buena nueva. Estar conectado con Jesús a través de la oración para llevar la buena nueva hasta los confines de la tierra. Eso no lo podemos hacer nomás como discípulos. El discipulado lo encontramos en la comunidad. Y luego, cuando vamos a evangelizar, nos convertimos en apóstoles. Entonces, cuando decimos discípulos, y decimos apóstoles, somos discípulos cuando estamos en la comunidad, donde estamos siendo formadas y formados. ¿Para qué? Para ir a llevar la buena nueva. Cuando la iglesia nos envía, nos convertimos en apóstoles. Somos enviados. No voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que el Señor me dice a través de la comunidad parroquial. Entonces decíamos, ser discípulos y apóstoles. Si tú ahorita no estás siendo
llevando la buena nueva. No estás, pero te gustaría. Fórmate, acomódate, conéctate con nosotros. Vamos a irte dando algunas pautas para que tú vayas preparándote para ser apóstol, para llevar la buena nueva. Segundo punto, esos temas que hemos visto han sido temas muy interesantes, reflexiones muy interesantes, pero si tú te fijas, hablamos del amor de Dios, del pecado, el amor a Dios, la salvación, todos estos temas, todas estas reflexiones van directas al corazón, todas van al corazón, para que te motives a evangelizar. Pero estamos ahora entre la buena nueva, pero también estamos entrando a la catequesis, a ser catequizados. O sea, los temas que vienen próximamente ya no tanto son para el corazón, son para el entendimiento. Porque yo no puedo decir lo que yo siento. Yo tengo que tener formación, tengo que tener enseñanza. Entonces, en este momento que tú estás viendo este compartir, estamos pasando de la teísma, de la evangelización básica a el crecimiento. Punto 3. El llamado del Espíritu Santo te hace a ti y a mí es a que permanezcamos en oración. Permanecer en Jesús. ¿Cómo podemos permanecer en Jesús? A través de la oración, a través de la palabra, a través de la comunión. Cuando tú y yo asistimos a la Eucaristía, nos alimentamos del cuerpo de Cristo. Nos dice el sacerdote o el diácono, el cuerpo de Cristo, decimos, amén, así es. Estamos alimentándonos de todo, estamos en comunión. Cuando estamos en oración, cuando el tiempo pasa, rezas el Santo Rosario sola o solo con tu familia, el Señor está contigo. Es una forma de permanecer. Cuarto punto, perseverar en el crecimiento, perseverar. O sea, no podemos decir, yo ya no voy a aprender más, siempre hay algo que aprender. Podemos hablar de la palabra de Dios, podemos hablar de los documentos del magisterio, del catecismo, de la Iglesia Católica. Hay bastante que aprender. Tanto tú como yo necesitamos aprender. Dice la palabra de Dios que todos somos llamados a dar razón de la fe que tenemos. Entonces, tenemos que permanecer y perseverar en el crecimiento. Hay que avanzar hasta qué altura, hasta la altura de Cristo, hasta la altura de Cristo. Cinco puntos. Dar testimonio de que somos discípulos y apóstoles del Señor. ¿Cómo está eso? ¿Cómo vamos a dar testimonio? Bueno, cuando se nos empieza a notar que verdaderamente estamos siendo formadas o formados, pero también transformados en nuevas personas. Y es fácil cuando tú tratas de vivir una vida nueva en Cristo Jesús. O sea, cuando buscas un nuevo estilo de vida, te va a definir de ser una persona ordinaria a ser una persona extraordinaria. Lo vimos la vez pasada. Dios llama a Abraham y lo pasó de ser un hombre ordinario a un hombre extraordinario. Llama a Moisés de un hombre ordinario a un hombre extraordinario. Y así podemos hablar del Antiguo Testamento. Y nos vamos al Nuevo Testamento, hay muchos nombres. Pablo, ¿te acuerdas cuando hablamos? Hablamos de Saulo a Pablo. De Saulo a Pablo.
tenemos que tomar muy en cuenta las palabras de San Pablo, que nos dice en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Cuando tú y yo decimos, ya no soy yo quien vive, ahora es Cristo quien vive en mí. En este quinto punto de ser discípulos y de dar testimonio, es cuando empezamos a llevar la buena nueva. Cuando el Espíritu Santo nos empieza a empujar a llevar la buena nueva, sobre todo empezando en nuestra familia. Yo sé que es difícil, no es fácil, pero acuérdate, para Dios nada es imposible. Entonces tú y yo tenemos que tratar de ser discípulos, pero también de ser apóstoles. Permanecer y perseverar, querido hermano, querida hermana, nos invita a estar alimentándonos de la Eucaristía, alimentándonos de la palabra de Dios, alimentándonos del cuerpo y la sangre de Cristo. Yo no puedo vivir espiritualmente, no puedo vivir. Oye, si yo no me arrimo a la mesa para comer mis tacos, mis huevos con chorizo, me voy a morir. Lo mismo pasa espiritualmente. Yo tengo que acercarme a la mesa de la verdad para recibir el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para poder permanecer en la presencia de Dios. Otro punto muy importante es el señorío de Jesús. Cuando tú y yo nos convertimos en esos discípulos, pero también en apóstoles, empezamos a ser de Jesús nuestro acompañante, el Señor de nuestras vidas. Y cuando le damos toda la autoridad a Jesús, el Señor Jesús nos va a estar moviendo de diferentes formas. Por eso es importante, es necesario que cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nos dice la palabra de Dios en la carta de los Romanos, capítulo 10, versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, te salvarás. Cuando nosotros hacemos eso, empezamos a transformarnos en nuevas personas. Lo viejo ya pasó. O sea, cuando le damos oportunidad a Jesús, al Espíritu Santo, que habita en nuestros corazones, estamos haciendo a un lado ambientes negativos, malos vicios, las ataduras, todo ese tipo de cosas que nos hacen esclavos. ¿A qué estás esclavizado? Yo no sé. Tú sabes. Tú tienes que tomar una decisión. Cuando aceptamos el señorío de Jesús, nuestra vida empieza a transformar. Hay una cita en la Biblia que nos habla sobre cómo en Hechos de los Apóstoles, Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice, se reunían asiduamente todos los discípulos del Señor, compartían la buena nueva, el pan, la comunión, o sea, vivían en comunidad. Esa es la invitación que te estamos diciendo. Pero también en los Hechos de los Apóstoles, también nos habla sobre cómo los apóstoles daban de enseñanza en las casas, en los hogares, o sea, en la iglesia doméstica. De a eso estamos invitados tú y yo, a hacer de nuestro hogar una iglesia doméstica, en donde los vecinos o las vecinas o las amistades puedan decir, la familia, tu familia está dando clases de evangelización. Están siendo formadas, están siendo transformadas en nuevas personas. Ya no son las mismas personas de antes. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, Abraham,
deja todo. Y Abraham deja todo. Pero en el libro de Génesis, en el capítulo 12, en el versículo 1 y 2, Génesis 12, del 1 al 2, le dice Dios a Abraham, vas a ser bendecido. Pero en el versículo 2 le dice, Abraham, tú vas a ser una bendición para otros. Querido hermano, querida hermana, quiero hacerte esta invitación. No te olvides, el Señor está contigo. El Espíritu Santo está contigo. No tengas miedo de decirle, sí Señor, aquí estoy. Quizás estés enferma, quizás estés enfermo, quizás no tengas automóvil, quizás estés pasando por una situación difícil. Dile a Dios, clama a Dios, y Él te va a responder. Podemos hacerlo de muchas formas, ahorita lo vamos a hacer de una forma sencilla, haciendo una breve oración. Estamos en la reflexión de permanecer y perseverar. Vamos a terminar, ahí donde tú te encuentras, con quien estés, sola, solo, o con tu familia, trata de cerrar tus ojos, cierra tus ojos, y si puedes, pon tus manos hacia el frente, pidiéndole al Señor, Señor, derrama tus bendiciones sobre mí. Te damos gracias porque has sido un Dios bueno. Te has permitido algunas situaciones, pero Señor, hoy te doy gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, lo que estás haciendo hoy y lo que vas a seguir haciendo, Señor. Yo quiero permanecer en comunión contigo, Señor. Por eso abro mis manos. Como dice el profeta Isaías, Señor, en ti se halla mi fuerza. En ti se halla mi fuerza. Fortaléceme, Señor. Tómame de mi mano, Señor. Hazme que salga de esta situación. Todo esto, Señor, te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima, y el poder del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano.